¿Quién es Ingrid Betancourt? ¿Por qué fue secuestrada? Hola, es hora de que hablemos de una de las políticas más famosas de Colombia, cuya historia es muy increíble. Su nombre completo es Ingrid Betancourt Pulecio. Nació el día 25 de diciembre del año 1961 en Bogotá, Colombia. Ella posee la nacionalidad tanto colombiana como la francesa. Ella es hija de Gabriel Betancourt, quien fuera un político conservador, y de Yolanda Pulecio, quien fuera reina de belleza y representante ante la Cámara de Bogotá. Por lo que para nadie fue sorpresa que ella se dedicaría a la política. Ella vivió varios años en París, debido gracias a que su padre desempeñaba la función de embajador de la UNESCO. Y fue en esa ciudad que conoció al diplomático francés Fabrice de Joye, con el cual se casó en el año 1981, por lo cual obtuvo la nacionalidad francesa. Pero ella regresó en el año 1989 a Colombia y se divorció en el año 1990. De ese matrimonio nacieron Melanie y Lorenzo. Ahora en Colombia ella comenzó a incursionar en la política de su país. Comenzó con unirse al Partido Liberal, y su función a principio fue de ser asesora del ministro de Hacienda de aquella época llamado Rudolfo Gómez, y de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, en el gobierno de César Gaviria. Pero siendo honestos, durante ese periodo como asesora no fue mucho lo que ella hizo. Más bien sus propuestas eran rechazadas o neutralizadas. Algunos aseguran que por la competencia de los otros asesores, otros aseguran por la corrupción. Pero la verdad, no se puede afirmar categóricamente por qué este estancamiento. Y como es obvio, eso no le gustó a ella, por lo que en el año 1994 lanza su candidatura para el Senado y ganó su escaño. Aunque para ser honestos ella recibió denuncias de corrupción, pero al final nunca se probaron. Ahora en el Parlamento, se unió a María Paulina Espinosa, Guillermo Martínez Guerra y Carlos Alonso Lucio, para realizar denuncias sobre la corrupción no solo del Estado sino de su partido. Y a ese grupo le llamaron los Cuatro Mosqueteros. De ahí comenzó a cobrar fama, desde denunciar al gobierno por vínculos con el narcotráfico hasta hacer huelga de hambre junto a Guillermo Martínez para evitar que absolviera en una comisión especial que se creó para investigar al entonces presidente Ernesto Samper. Es obvio que aparte de fama comenzó a traer enemigos que no solo comenzaron a amenazar su vida, sino también a la de sus hijos como la vida de su padre. Ya que al parecer decir que hay miembros en el Congreso que tienen vínculos con el narcotráfico o decir que el Partido Liberal también tienen esos vínculos en esa época, digamos que era un acto muy valiente. Por lo que para nadie fue sorpresa que ella abandonara el Partido Liberal en el año 1998 y fundara su propio partido, que es el Partido Verde Oxígeno. Algo parecido a los partidos verdes europeos. Y en el año 1999 llegó al Senado. Fue una de las senadoras más votadas. Para esta época nada cambió, hubo alianzas, denuncias de corrupción, denuncia de traición, repartió condones en la calle alegando que la corrupción era el SIDA de Colombia, así como Viagra para los corruptos. En fin, fue una época normal. Se volvió a casar ahora con Juan Carlos Lecomte en el año 1997. Ella sacó un libro extremadamente polémico que se llamó La rage au cœur, que traducido al español sería La rabia en el corazón. Y en libro ella habla sin tapujos sobre la corrupción en el gobierno de Ernesto Samper. En Francia ese libro fue un gran éxito. Pero en Colombia ese libro fue muy criticado y el señor Samper demandó su editorial que se encontraba en Francia. Y por cierto, el tribunal dictó que no sería prohibido el libro, pero debían poner una nota donde el señor Samper se defendía. En el año 2001, anunció su candidatura a la presidencia de Colombia en el año 2002. Y renunció a su escaño en el Congreso. Adivinen quién fue su rival político en la presidencia y que lo acusó de estar relacionado con grupos de paramilitares. Álvaro Uribe Vélez, quien fuera el presidente de Colombia y que también tuvo acusaciones, y ojo, digo que son solo acusaciones, no digo que existan evidencia o algo por el estilo, de estar relacionado con el narcotráfico. Pero esa estrategia no le ayudó, ya que para muchos Uribe era el candidato de mano dura que necesitaba Colombia, y eso le bajó muchos puntos. Ella se reunió con algunos jefes de la guerrilla de la FARC, donde les pidió que dejaran de secuestrar, ya que así podría haber reconciliación entre los hermanos colombianos. Lastimosamente ella sufriría ese método cruel que realizaba la FARC. Y es que debo decirles que el enfrentamiento entre el gobierno y las guerrillas de la FARC estaban tensas, y cuando el gobierno comenzó a tratar de recuperar zonas, se recrudeció la situación. Y el 23 de febrero del año 2002 los militares recuperaron San Vicente del Caguán. De ahí ella pensó ir ahí, como una forma de apoyar a los habitantes y apoyar al alcalde que era de su partido.
Y el gobierno de forma tajante le retira la seguridad militar. Quizás porque también el presidente, quien era Andrés Pastrana, llegaría al lugar y él no quería incidentes con la candidata opositora. Tampoco les brindaron acceso a que viajen en un helicóptero militar, así que viajan por tierra. Pasan los retenes militares, abro paréntesis, que por cierto no impidieron que ella siguiera su camino, cierro paréntesis. Y tras unos kilómetros de Florencia, ella y su jefa de debate, Clara Rojas, son detenidas y secuestradas por miembros de la FARC. Los otros pasajeros fueron liberados a las pocas horas. Y uno se preguntaría cómo reaccionó el gobierno. Bueno, el ministro de Justicia le echó la culpa a Bethancourt por ponerse en tal situación. Quizás tenían miedo de que hubiera investigaciones que responsabilizara al gobierno y algunos funcionarios. De ahí todo el mundo se preguntaba si ella estaba viva. Ya que pasaron 5 meses en que todo era incierto. Y es que la FARC era conocida no solo por secuestrar por motivos políticos, sino por dinero o por encargo. Y se temía que alguno de sus enemigos la hubiera mandado a secuestrar y de ahí, la hubieran matado. De ahí en el medio de comunicación Noticias 1, en el día 23 de julio del año 2002, mostró un video donde se veía a Bethancourt y Rojas, vivas. Al parecer el video era de mayo, y fue grabado después que Uribe ganara la presidencia. En ese video ella acusaba al gobierno de ser unos irresponsables. Tengo que decirlo, en ese momento se dudaba si ella realmente estaba viva. Y de ahí hasta el mes de octubre del año 2003, salió otro video donde ella estaba sin Rojas, donde habló de un acuerdo humanitario. De ahí no se sabía si realmente estaban vivas las dos mujeres, e incluso hubo rumores de mal gusto, que ella había desarrollado el síndrome de Estocolmo y ahora era una guerrillera. Lo que sí se sabía, gracias al periodista Jorge Enrique Botero, que en su libro llamado Últimas Noticias de la Guerra, que Rojas había tenido un hijo con un guerrillero, y con el tiempo se confirmó esa noticia. De ahí todo el mundo se preguntaba si estaban vivas o dónde diablos estaban. Y ya para el año 2007, muchos ya barajaban la posibilidad de que ella se encontrara muerta. Aunque en ese año el policía John Frank Pinchao, quien se había escapado de su secuestro, confirmó que Bethancourt, al menos en el mes de abril de ese año, ella y Rojas se encontraban vivas, y que sí era cierto que Rojas tuvo un hijo con un guerrillero, pero a ella no le era permitido verlo muy seguido, ya que eran los guerrilleros que lo criaban. También confirmó que Bethancourt había intentado escapar varias veces, y que ella poseía una buena salud y que leía todos los periódicos que pudiera. Ahora, siendo honestos, para el momento de esta historia, la confianza que ella estuviera viva era cuestionable, ya que aparte del testimonio de Pinchao y una supuesta carta encontrada por el ejército que daba a entender que ella estaba viva. Pero de ahí no había nada que convenciera al 100% de que ella estaba viva. Ahora hay que decirlo, se intentó de todo para liberarla. Sus hijos hicieron vigilias en Francia para su liberación, su madre se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner. Incluso se trató que Hugo Chávez fuera un facilitador para hacer un acuerdo humanitario. En fin, se hizo lo que se pudo. Y por cierto, su padre murió unos días después que ella fue secuestrada. En el día 9 de enero de 2008, gracias a la Operación Emanuel, se logra liberación de Clara Rojas, a su hijo Emanuel y a Consuelo González de Perdomo, quien era representante ante la Cámara cuando fue secuestrada en el año 2001. También hay que decirlo, en ese año se logró la liberación de varios secuestrados, pero nunca de Bethancourt, y varios de ellos confirmaban que ella estaba viva, pero tenía mala salud de Bethancourt. Por lo que el gobierno colombiano junto al francés negoció su liberación. El 2 de julio del año 2008 se realizó la Operación Jaque, donde 15 personas fueron liberadas, entre ellos Bethancourt. Llegó el fin de un secuestro que duró 6 años. Se habló de un pago de $20 millones para su liberación, pero hasta la fecha no hay evidencia de eso. Pero lo que sí puedo decir, que toda Colombia y Francia celebró su liberación. Ella dio una conferencia junto a la mayoría de los liberados excepto los 3 estadounidenses, ya que ellos fueron llevados de inmediato a Estados Unidos. De ahí ella se trasladó a Francia. Y comenzó a ayudar a víctimas de secuestros. Y se retiró de la vida política permanentemente. Ella recibió muchos reconocimientos e incluso se habló de que ella recibiera el Premio Nobel de la Paz. Y realizó una gira en Sudamérica, y se reunió con Hugo Chávez, y le agradeció su ayuda. Pero aun cuando ella se retiró de la vida política, no significa que ella no esté fuera de las controversias. Por ejemplo, los 3 estadounidenses que eran Margo González, Kate Stansel y Tom Wessi, que fueron secuestrados en el año 2003, sacaron un libro llamado Libres del Cautiverio.
donde dan a entender que la imagen de heroína de Betancourt era exagerada y la retrataban como una mujer egoísta, narcisista, y los puso en riesgo en varias ocasiones. ¿Y recuerdan a Clara Rojas? Pues ya no son amigas, y la acusó de ser responsable de su secuestro y que por ella vivió un infierno y que apartaran a su hijo. También dio unas declaraciones polémicas al asegurar que la FARC también merecía el premio Nobel cuando lo ganó el ex presidente Juan Manuel Santos. Ella junto a su familia demandó al Estado pidiendo al Ministerio de Defensa unos 15 millones de pesos por los prejuicios ocasionados por su cautiverio. Y esa demanda ha generado polémica. Se divorció de Juan Carlos Leconte en el año 2011. Al parecer no fue un divorcio amistoso, pues en la actualidad ella vive retirada de la vida política. Sacó una maestría de teología en la Universidad de Oxford. Da conferencias sobre derechos humanos, y sigue dando charlas sobre su secuestro y está siempre buscando ayudar a todas personas que fueron víctimas de un secuestro. Y por cierto su ex carcelero, el terrorista Alexander Farfán, aún está en juicio. Bueno, esto sería todo. Es una historia increíble. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mis redes sociales como a mi canal. Hasta la próxima.